Amigos productores, como siempre me da gusto saludarlos a través de este espacio informativo para el hombre que hace producir la tierra. La empresa Sintar y Ferticel ha venido buscando acercar a los productores información, tecnología que les sirva para poder que estos puedan obtener mejores resultados en sus cosechas. En esta ocasión voy a platicar con el doctor Prometeo Sánchez. Él vino a dar un curso de capacitación a los técnicos de Sintar y me llamó mucho la atención cuando habló precisamente del potasio, del boro y de otros elementos menores que se tienen que aplicar a los cultivos. Doctor, ¿qué acción tiene en este caso el potasio para que las plantas puedan rendir más? Bien, buenas tardes. El potasio es un elemento químico muy importante para las plantas, así como para la salud humana. El potasio es muy importante en ciertos cultivos, ¿verdad? Porque es un elemento que nos puede generar resistencia contra ciertas plagas, algunas enfermedades, pero también el potasio es muy importante para las plantas porque es un elemento que se encarga, ¿verdad?, de sacar la comida que está en las hojas de las plantas, ¿verdad?, para llevarlas a los frutos, al grano, en este caso si es maíz o en el caso de la papa, ¿verdad?, para formar tubérculo. Entonces generalmente el potasio es muy importante para estos cultivos, sobre todo los que generan frutos, ¿verdad?, para darnos tamaños. En algunos cultivos nos dan azúcares, ¿verdad?, grados Brix. Ayudan mucho en la calidad de las plantas. Si hablamos de cantidad, partiendo de un suelo, de un análisis de suelo, pero ¿qué porcentaje debe tener una planta para poder manifestar su mayor potencial? En el caso de las plantas, ¿verdad?, el potasio, como es un elemento mayor, si los ponemos en cierto orden, dependiendo de la planta, el primer elemento que requiere más pues es el nitrógeno y en segundo término sería el potasio, ¿no? Entonces en el caso de este elemento pues la planta llega a necesitar cantidades, por ejemplo en el caso del tomate, incluso demanda mucho más potasio que nitrógeno que cualquier otro elemento, ¿no? En la papa de igual manera, en la caña de azúcar, en muchos cultivos la demanda de potasio en las plantas es muy elevada, ¿verdad? Y en el suelo, por ejemplo, si no lo tuviésemos, en el suelo generalmente estamos considerando que el potasio debe estar entre un 5-7% de saturación en el suelo para poder decir que está a niveles óptimos. En caso de que falte este elemento en el suelo, hay que suministrarlo vía fertilizantes, o vía foliar. ¿Qué pasa cuando el calcio está demasiado alto en el suelo? Bien, el calcio, al igual que el potasio y algunos otros elementos, es muy importante para la planta, así como para el ser humano. Hemos visto que cuando el calcio está en cantidades muy elevadas en el suelo, muy saturado de calcio, incluso las aguas llegan a tener mucho calcio, lo que sucede es que este elemento entra en antagonismo con otros elementos como son el potasio y el magnesio. Y esto puede generar problemas como son el payaseado del fruto, en el caso del tomate, e incluso minimizar el tamaño del tubérculo en el caso de la papa, etcétera, etcétera. Entonces, aunque el calcio es un elemento muy importante, ¿verdad?, y se requiere en altas cantidades por las plantas, el exceso puede generar ese tipo de problemas, ¿no? E incluso podemos ver visualmente deficiencias de magnesio y de potasio, ¿no? A consecuencia de eso. Así es, ¿no? Es porque son elementos antagónicos, como tienen la misma carga, ¿verdad? Es decir, tienen la carga positiva y esto genera una competencia entre ellos en el suelo, y eso se refleja en la planta. Okay. ¿Cómo equilibrarlo? ¿Qué hay que hacer para equilibrarlo cuando está muy alto? Se recomienda que cuando la saturación de calcio en los suelos es muy alta, se recomienda incrementar los niveles de potasio y magnesio en los suelos, es decir, saturarlos a base de productos como sulfato de magnesio, sulfato de potasio, e incluso se recomienda hacer aplicaciones foliares, ¿no?, con estos dos elementos, con potasio y magnesio. ¿Qué pasa cuando sobrecargamos las plantas de nitratos, doctor? Okay. El nitrógeno es un elemento, ¿verdad?, es tal vez el más importante de todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente todos los compuestos orgánicos de los que está hecho la planta están hechos con nitrógeno. Sin embargo, el exceso de aplicaciones de nitrógeno, además de la contaminación, ¿verdad?, del agua, del ambiente,
puede generar contaminación de los alimentos, ¿no? Y en este caso la planta no alcanza a descomponer, a metabolizar todo el nitrógeno y se pueden tener muchos contenidos de nitratos. Eso para la salud humana es muy nocivo. ¿Por qué? Porque nos puede llegar a generar enfermedades como la metaeglobunemia, que es una disminución de glóbulos rojos en la sangre, ¿verdad? Y eso puede afectar principalmente a los niños, ¿no? Por eso la enfermedad se le conoce como la enfermedad de los niños azules, ¿verdad? Entonces nosotros debemos consumir al día, podemos consumir hasta 5 miligramos, ¿verdad?, por kilogramo de nitratos sin que nos genere un daño a la salud. Muy bien. Otro tema que me llamó mucho la atención es la cuestión del licopeno en el caso de los tomates. Platíqueme algo de eso. Bien, en el caso del licopeno podemos decir que es un pigmento, ¿verdad?, que es el que le da el color rojo al tomate, ¿verdad? Y eso está muy relacionado con la salud humana también. Entonces, el ingrediente activo del tomate, que es el licopeno, ¿verdad?, de ahí que deriva su nombre, ¿verdad?, científico de Solanum lycopersicum, ¿verdad?, este pigmento, ¿verdad?, que es el que le da el color rojo intenso al fruto, es muy importante para la salud humana, porque se ha demostrado que consumiendo de 3 a 10 miligramos de licopeno por día, ¿verdad?, en cualquier forma, es posible prevenir algunos cánceres como de pulmón, cáncer de mama, de próstata, etcétera, etcétera. Entonces se ha demostrado que el tomate es un cultivo anticancerígeno, ¿no? Y en concentraciones, vamos a decir, moderadas, puede ayudarnos a prevenir un problema que mundialmente está generando pues muchas muertes, ¿no?, como lo es el cáncer. Entonces, sí es importante consumir tomates, pero de preferencia que estén rojos, porque el hecho de que el tomate tenga ese color rojo intenso, eso significa que tiene mucho más licopeno, y de preferencia consumirlo cocido, no con sal y limón como generalmente lo hacemos, sino ya sea en pastas, de alguna manera cocido, para que sea más estable, el pigmento se considere más estable, ¿no? Entonces, e incluso comerlo en fresco, pero acompañado con aceite de olivo, por ejemplo, ¿ya?, es más saludable para uno. Muy bien, doctor, pues sin duda alguna es bien importante que el productor conozca que hay que tener las plantas en equilibrio nutricional. ¿Alguna recomendación final para los productores? Bien, con el efecto de no contaminar ni el ambiente ni la salud del ser humano, yo generalmente recomiendo que el productor adquiera la cultura de hacer análisis de suelo, ¿verdad?, para que a través de la asesoría de los técnicos, ¿verdad?, se puedan sugerir y hacer recomendaciones de fertilización, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a hacer un uso más racional, ¿verdad?, de sus recursos económicos también, como de los fertilizantes. Y de esta manera, como siempre digo, ¿no?, que ahora lo que tenemos que hacer es producir alimentos con menos dinero, ¿verdad?, sin contaminar el ambiente, generar productos que sean nutritivos para el ser humano y también productos limpios. Y eso se puede lograr a través de los análisis de suelos, porque gracias a esto podemos nosotros hacer una mejor recomendación y formulaciones y apoyar de la mejor manera al productor, ¿no? Entonces mi recomendación sería que vean a los análisis de suelo como una inversión, no como un gasto, ¿no? Una inversión a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y cuiden los suelos, ¿no?, que nos dan vida, ¿no? Muy bien. No, al contrario. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias al doctor por esta importante entrevista que nos ha proporcionado para ustedes, amigos agricultores, y gracias también a Grupo Sintar y a Ferticel, que fueron los que lo trajeron aquí a Sinaloa a dar esta plática a sus técnicos para prepararlos para que puedan darle a usted una mejor asesoría. Hasta la próxima.